Analizamos la escena de los mercados y lo hacemos con la ayuda de Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies. Julián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como has visto el inicio de jornada en Estados Unidos, estábamos muy pendientes, ¿no?, de este miércoles de las cifras de IPC. ¿Cómo has visto el dato y cómo has visto la reacción? Bueno, la reacción yo creo que es la lógica después del dato. El dato ha sido muy sorprendente. Yo creo que nadie esperaba tal sorpresa. Incluso los que mejor eran capaces de analizar el dato o las mejores previsiones que suelen acertar, sí que estaban hablando de cierta sorpresa al alza en la parte core. Pero incluso aquellos que, como digo, mejor lo analizaban, estaban hablando de datos ligeramente superiores a 0,30 en el intermensual, no un 0,90. ¿Qué hay que destacar del dato? Bueno, pues que hay mucha parte de que es un efecto base. Hay que recordar pues, todo lo que hemos vivido durante el año pasado, en la pandemia, incluso en estos últimos meses en Estados Unidos, que ha habido todavía estados con actividad económica cerrada en algunas cosas, y lo que hemos visto es esa apertura que es un one-off. Es, por tanto, probable que en los próximos meses veamos una tendencia un poco más a la baja en la parte general de la inflación, unido a una comparativa del precio de la energía ya más alta respecto al 2020, sino que además en la parte también subyacente, pues como digo, la apertura de la economía solamente se produce una vez y por lo tanto no es de esperar que veamos esas subidas tan bruscas en el intermensual. Dicho esto, nosotros sí que creemos que la inflación va a estar presente, que no va a ser transitoria, que a diferencia de lo que pues dice una parte del mercado o incluso la Fed, que viene diciendo que es solo transitorio y que la inflación va a volver a niveles del 2%, pues es más que probable que esa inflación se quede por encima del 2% y también la subyacente. No es malo para la economía, es una cosa que estamos viendo histórica, una actividad muy grande, con unas inyecciones de tanto fiscales como políticas monetarias muy expansivas que van a provocar, pues como digo, pues esas subidas en los precios. Eh, no va a provocar tampoco una Fed que sea muy, muy hawkish. Va a ser paciente porque hemos tenido inflaciones muy bajas, pero sí que si le sorprendiera podría tomar alguna decisión más rápida, quizás en verano, para empezar a reducir esa actividad de compras, como ya ha hecho el Banco de Canadá. ¿Qué es lo que vemos en los mercados? Pues el equity hacia abajo, sobre todo el segmento growth, que es el de tecnológicas y grandes, bueno, pues compañías que cotizan un PER más alto y que en relativo a la renta fija justificabas poder tenerlas cuando el 10 años estaba por debajo del 1, pero a 1,70 quizás ya no. Julián, respecto a la inflación, que además es un tema que hemos estado tocando mucho recientemente porque es una de las principales preocupaciones y de los principales catalizadores que tenemos ahora mismo en el mercado, un poco siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, se habla más bien de una normalización de la inflación que de una inflación que de repente nos llegue de una forma muy exagerada. Quería preguntarte si realmente lo ves así, si es más bien una normalización por atajar o de alguna forma el concepto de una forma más concreta, y también te quería preguntar cómo has visto el dato de IPC en Alemania y en Francia. Bueno, a ver, creemos que va a haber una inflación más alta de la que hemos tenido estos últimos años, porque, como decía, todos los apoyos que hemos tenido a nivel global, en este caso en Estados Unidos, muy potentes por el lado fiscal también. Hay que recordar que les han dado cheques directamente al ciudadano americano, y sino que además la política monetaria sigue siendo muy expansiva. Eso va a provocar que los precios tiendan a subir. Si a eso le sumas que los precios de las materias primas durante este año 2021 están algunos de ellos en máximos históricos, va a provocar que las empresas tengan que trasladar a sus clientes finales esas subidas de precios. Así que, por lo tanto, nosotros sí que creemos que la inflación va a quedarse. ¿Va a ser normalizada? Es difícil decir. Nosotros sí que creemos que va a haber una ligera rebaja en la inflación o en el ritmo de crecimiento de inflación en los próximos meses, porque, como decía, pues hay cosas que son un efecto base que no se van a repetir,
pero sí que a lo largo del verano podemos ver inflaciones por encima del 2% en Estados Unidos. Pero que eso no tiene que preocuparle tampoco muchísimo a la Fed, porque hemos estado muchos años por debajo del 2%, que es su objetivo, que todavía el paro está más alto, que hay que terminar de recuperar los empleos perdidos durante la pandemia y, bueno, pues la Fed va a estar vigilante, pero probablemente se siga intentando quedar, no detrás ya de la curva, pero sí con ella. Es decir, si quito las compras de bonos o las reduzco, las últimas que anuncié con la pandemia, pero desde luego subir tipos quizás no sea lo que vayamos a ver. Y los datos en Europa, bueno, pues empezamos a ver esos datos de inflación que muestran cierta recuperación en la actividad, una vez más, ¿de acuerdo? Es algo que es un one-off, porque empezamos a ver actividad económica a nivel global en Europa también, y eso se va a ver trasladado en subidas en los precios. Va a tardar más que en Estados Unidos, pero también creemos que la inflación en Europa va a terminar por llegar. E incluso aquí creemos que se puede adelantar algo más de lo que el Banco Central Europeo está esperando. Ujú. Mencionabas antes, Julián, por mirar ya algunos sectores al sector tecnológico y bueno, pues una de las noticias es que Amazon le gana, por así decirlo, esa batalla legal a Bruselas, a Margrethe Vestager, y por otro lado, bueno, pues estamos muy atentos a ese lobby que han hecho algunas de las grandes tecnológicas con el tema de la escasez de semiconductores, ¿no? Para impulsar un poco el mercado de chips. ¿Cómo ves a este sector? ¿Cómo ves a Amazon? Eh, por ir de lo global a lo más concreto, el sector está caro, porque, como decía, el segmento growth y las grandes tecnológicas han estado o se han visto muy favorecidas por el entorno de tipos tan bajos. Si lo que creemos es que la curva americana y también la europea va a estar más arriba en los próximos meses, ese comportamiento relativo, en términos de valoración, va a estar mucho más ajustado y va a ser más difícil justificar o van a tener que cumplir mucho más con creces en la creación de beneficios tanto de este año como de los próximos 5 o 10 años para justificar algunas compañías pues un PER de 30 o de 25 veces. Dicho esto, dentro de las grandes tecnológicas hay compañías que son, digamos, claramente ganadoras. Amazon puede gustarte o no, o puedes considerar que está más cara o no que hace 5 años, pero tiene mucha cuota de mercado, está empezando a monetizar muchísimo más durante los últimos 3 o 4 años su negocio. Ya no es solo vender y tener mucho volumen y tengo unos márgenes pequeños porque le concedo muchísimos beneficios a mis clientes, sino que empiezo a cobrar por el Amazon Prime, he subido los precios, también empiezo a cobrar por estar en el marketplace y también el negocio de publicidad. Todo eso va a conseguir, o está consiguiendo, mejor dicho, monetizar y que el beneficio por acción sea cada vez mayor. Así que Amazon es una muy buena opción. Hay compañías como Microsoft que también son una muy buena opción dentro de las grandes tecnológicas y a lo mejor hay otras que, bueno, pues ofrecen más dudas como puede ser un Facebook o un LinkedIn o Tesla, por ejemplo, dentro de las tecnológicas. Si metemos a Tesla como una tecnológica y de segmento growth, bueno, pues es una compañía muy cara para los coches que vende y comparado con el crecimiento que puede tener, además ahora que los fabricantes tradicionales están metiéndose de lleno en el mundo eléctrico. Y por cambiar de activos, Julián, centrando la mirada en el crudo y protagonista, estamos viendo subidas para los futuros del Brent y también del West Texas. El Brent ahora mismo está por encima de los $69 el barril, el West Texas por encima de los 66. Hoy teníamos ese reporte, ¿no? Por parte de la AIE que ha, bueno, de alguna forma augurado hasta qué punto también por parte de la OPEP también hemos conocido que la demanda va a llegar incluso a exceder la oferta de bombeo que hay en estos momentos, mientras también se están descontando pues, escenarios de una mejora, ¿no? de cierta recuperación en todo este contexto. ¿Cómo tenemos que tomarnos ahora mismo el escenario del crudo? Yo creo que positivo. La actividad económica está siendo muy fuerte y eso va a apoyar a que la demanda del crudo suba. Si le unimos
el que las restricciones de movilidad a nivel global cada vez son menores. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los americanos empiezan a coger muchísimo más el coche para moverse, van a tener mayor consumo de gasolina, y aquí en Europa durante todo el verano lo más probable es que también suceda así. De hecho, lo hemos visto en las cuentas empresariales de las petroleras, tanto europeas como americanas, como la parte de negocio de exploración les ha ido muy bien, han ido recuperando respecto al año pasado, y es la parte de refino la que no terminaba de tirar. ¿Por qué? Precisamente porque las restricciones de movilidad han estado todavía muy altas durante el primer trimestre del año en algunas zonas del mundo. Como digo, una vez quitado eso, es la parte también de refino y de venta de gasolina y de diésel van a repuntar con fuerza y va a apoyar a las empresas energéticas, y por otro lado va a afianzar un poco esas perspectivas de mayor demanda del crudo, unido a una oferta que ha estado más restringida desde el año 2015, 2014 a 2016 con la explosión del shale gas y el shale oil, que bueno, pues las grandes energéticas, sobre todo las americanas, redujeron muchísimo su capex y han ajustado mucho por ese lado. Así que sí, nosotros somos positivos con el crudo. Creemos que tampoco se va a disparar, va a estar estable sobre estos niveles, y un dato más a tener en cuenta para jugar con los datos de inflación, en este caso sobre todo con la general. Pues Julián Coca, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un placer, adiós, buenas tardes. Gracias.